La geosfera. Procesos geológicos internos. Los procesos geológicos internos suelen ser fenómenos constructivos de relieve. Los volcanes expulsan materiales magmáticos al exterior de la superficie, creando conos volcánicos y otros relieves característicos. Del mismo modo, aunque de forma más lenta y casi inapreciable a simple vista, los continentes se mueven, se separan y chocan generando océanos y cordilleras. Los procesos geológicos internos influyen en los externos. La elevación de una cordillera activa la erosión, ya que la erosión es más intensa en las zonas elevadas. Cuando un continente se desplaza se modifica su clima y por tanto el agente geológico varía. Y cuando la actividad volcánica es muy intensa también puede variar los procesos de erosión, transporte y sedimentación, como consecuencia de los cambios en la composición y dinámica atmosférica que ocasionan cambios climáticos. Dinámica de las placas litosféricas. La litosfera está dividida en fragmentos llamados placas litosféricas. Estas pueden presentar distintas dimensiones que pueden variar con el tiempo, llegando incluso a desaparecer, pero que tienen en común desplazarse en la misma dirección y el mismo sentido. Las placas litosféricas se mueven unas con respecto a otras, impulsadas desde el interior terrestre por la redistribución del calor interno. Es justamente en las zonas de interacción donde se desarrollan los procesos de vulcanismo, sismicidad y creación de relieve. Magmatismo. La mayoría de los magmas se originan en el manto superior, más concretamente en los bordes de placas divergentes, que al llegar a la superficie darán lugar al fondo oceánico. Pero existen otras muchas zonas donde la roca sólida de la corteza y el manto superior se transforma en magma. Existen tres claras razones por las que un material sólido, como son las rocas que forman el manto de la corteza, se puedan transformar en material fundido. 1. Aumento de la temperatura. La temperatura aumenta con la profundidad en una proporción media de unos 30 grados por kilómetros. Este dato se conoce con el nombre del gradiente geotérmico. Este incremento de temperatura puede sufrir algunas variaciones locales. En condiciones normales, la temperatura del manto no excederá la temperatura de fusión de las rocas que lo forman, por lo que éstas permanecerán en estado sólido. 2. Disminución de la presión. Todo mecanismo de fusión implica un aumento de volumen. Esto significa que a grandes profundidades la temperatura de fusión para un material determinado es mucho más alta, ya que la presión en esas zonas es mucho mayor. Por el contrario, materiales sólidos a una temperatura y presión determinada pueden fundir si sufren una descompresión. Esto es un proceso típico en bordes de placa divergentes, zonas de dorsal y en zonas intraplaca, puntos calientes. Zonas en las que las rocas calientes del manto ascienden impulsada por las corrientes convectivas. 3. Incremento en la proporción de elementos volátiles, agua. El agua y otras sustancias volátiles hacen que los materiales fundan a temperaturas más bajas. Esta fusión se produce porque el agua rompe las cadenas de los silicatos y favorece la fusión. Por lo tanto, a una misma presión, una roca húmeda fundirá siempre a temperaturas más bajas que la roca seca. Este tipo de fusión es típica en bordes convergentes, zonas de subducción, donde la placa subducente expulsa fluidos al encontrarse en zonas de más temperatura y presión. Deformación. Las principales deformaciones que tienen lugar en las placas están asociadas a sus límites, que son las zonas donde entran en contacto unas con otras. Las placas pueden tener tres tipos distintos de bordes. 1. Bordes divergentes o constructivos. Marcan las zonas donde las placas se desplazan en sentido contrario. 2. Borde convergente o destructivo. Zona donde confluyen las placas que termina por provocar el descenso de una de las placas hacia la zona del manto. Bordes pasivos o fallas transformantes. Se corresponde a la zona donde dos placas se desplazan lateralmente y en sentido contrario una respecto a la otra. Cada placa está limitada por estos tipos de bordes, que no son permanentes en el tiempo, pudiendo cambiar su emplazamiento, crearse o incluso desaparecer. Sismicidad es la medida de la actividad sísmica de algún lugar específico, según su frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo. Un lugar o región puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación con la frecuencia con que ocurren sismos en ese lugar. El metamorfismo es el conjunto de procesos que, esencialmente, se desarrollan en estado sólido y que afecta a las rocas provocando cambios en su composición mineral y en su microestructura. Los principales factores o características que determinan la estabilidad de minerales y rocas son la temperatura y la presión.
Si por distintas circunstancias varían estos factores, los minerales y las rocas serán inestables y sufrirán distintas modificaciones. De forma general, los procesos metamórficos se desarrollan en zonas profundas de la litosfera y en general representan un tránsito gradual entre los desarrollos en las zonas más superficiales de ambientes sedimentarios y los que se desarrollan en condiciones de elevadas presiones y temperaturas cercanas a ambientes magmáticos. Fenómenos intraplaca. Aunque la mayor parte de los procesos geológicos ocurren en los límites de placa, también hay algunos que se producen en el interior de las placas litosféricas, tanto continentales como oceánicas. Los fenómenos intraplaca se producen por la existencia de un punto caliente o hot spot, una zona del manto que tiene mayor temperatura que su entorno y por la que ascienden por convección materiales procedentes del manto. Los procesos intraplaca han creado archipiélagos volcánicos, dorsales sísmicas, montes submarinos, guyots, mesetas,